presidente. Traigo una presentación para llamar la atención al país sobre un agujero negro de los que no solemos tener respuesta y que hay que averiguar a ver si nos dan alguna luz sobre el tema de las negociaciones con el ELN. Otra de esas negociaciones que será la entrega a la institucionalidad democrática de Colombia, seguramente un arrodillamiento más a un grupo que en el 2010 prácticamente era inexistente dentro de las fronteras colombianas. Comienzo con varias anotaciones sobre lo que ha venido sucediendo en esta negociación, que ya desde octubre del año pasado se había anunciado y que este es el momento en el que, repito, no hay claridad sobre los siguientes pasos, porque tiene unos costos asociados muy grandes para el país en todos los sentidos, económicos, institucionales, unos costos de desconfianza enorme en la democracia colombiana. Empiezo con el tema de los negociadores. Se hizo un listado de negociadores y yo quiero preguntarle al gobierno dos temas fundamentales. El primero es, y ahorita lo veremos, ¿por qué no se ha publicado el listado de contratos de Fondopaz para este año? El último corte que se tiene es a 31 de diciembre de 2016 y ahí en ese Fondopaz que el gobierno pretende evitar escándalos porque se hace a través de contratación directa, a dedo, como le gusta a este gobierno contratar, no se ha dicho con claridad en este momento cuáles han sido los costos asociados a los negociadores, porque muchos de ellos ya tenían contratos desde el año pasado y en el 2017 no se sabe el gasto de un solo centavo de todo un gran listado de contratistas que ahí se puede ver. Hay unos que están en el Congreso, pero la gran mayoría son contratistas del gobierno y repito, no se tiene el listado claro y los costos asociados a este proceso. Y claro, pues si uno es contratista del gobierno y le van aplazando el inicio de las conversaciones y las negociaciones y cada vez se queda en ese agujero negro, se va yendo con una mayor incertidumbre, pues rico para el contratista recibir 15 o 20 milloncitos de pesos mensuales mientras no hace nada. Y lo segundo que le pregunto es si los señores, la señora Clara López Obregón y el señor Juan Fernando Cristo siguen siendo parte de esta mesa de diálogos. Porque es evidente que personas con aspiraciones presidenciales no deberían estar presentes como parte del oportunismo político que suele hacer este gobierno. No deberían estar estas personas dentro de este tipo de entidades o instituciones de negociación. El 4 de febrero de 2017 todavía aparecían ellos. Los garantes. Y la pregunta es, viene desde hace mucho tiempo. Los garantes son Ecuador, Noruega, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela. Y hasta el momento no se ha tenido ninguna noticia sobre cuál es el futuro de Venezuela en este proceso. ¿Va a seguir Venezuela, en el que Colombia supuestamente ya cortó relaciones diplomáticas? No hay claridad al respecto, pero Venezuela va a seguir siendo parte de los países garantes con el proceso, en el proceso con el ELN. Siguiente, los costos y las condiciones del proceso. Le preguntamos a la oficina del alto comisionado. Nadie va a extrañar, pues al menos yo creo que los colombianos que tienen algo de raciocinio no van a extrañar al alto comisionado Jaramillo. Bueno, respondió que no era posible hacer una estimación de los costos del proceso. Yo pregunto si eso es responsabilidad y si hay planeación estratégica. Cuando a uno no le aparecen los contratos por un lado y además ni siquiera existe un presupuesto asociado al costo como tal de negociación en el que los colombianos incurriremos, no existe claridad entonces en la planeación estratégica de este proceso. No se tiene idea. Pero ahorita vamos a mostrar que ya hay costos asociados al mismo. Ellos dicen que no tienen presupuesto, pero ya hemos gastado los colombianos una gran cantidad de nuestros recursos en este proceso. Siguiente. La exigencia del ELN para que cese actividades terroristas. Yo solo voy a mostrar noticias de las últimas 2 semanas. Ojo, 2 semanas de ataques del ELN. Niño de 12 años huyó para evitar ser reclutado por el ELN en el norte de Santander. Noticia de hoy, del 8 de agosto. El ejército destruye campo minado por el ELN en Tibú. Noticia del 5 de agosto.
Defensor del Pueblo denuncia 2 nuevos secuestros del ELN en norte de Santander, noticia del 3 de agosto. Mindefensa denunció que el ELN está reclutando miembros de comunidades indígenas, noticia del 28 de julio. Enfrentamiento entre ejército y ELN deja a un soldado muerto, noticia del 28 de julio. ELN habría robado vehículos que hacían parte de un rally, noticia del 4 de agosto. El ELN asesinó a un soldado colombiano, noticia del 18 de julio. El ELN sigue sembrando minas antipersona en Chocó, noticia del 7 de agosto. Atribuyen al ELN atentado al oleoducto trasandino en Nariño, noticia del 6 de agosto. El ELN sigue sembrando minas antipersona, va a ser repetida. Policía herido tras hostigamientos de miembros del ELN en Cundinamarca, noticia del 22 de julio. Muchos entre ellos, entre otras cosas, muchos son casos de los que las FARC, que no sabía uno en esa línea de negocio entre el ELN y las FARC, en donde estaban, pero muchos de esos son miembros disidentes de las FARC que hoy posan como miembros del ELN, y ahí están los rezagos de ese mal proceso de negociación. Y el gobierno, entre tanto, esperando a ver si hace un cese bilateral. La primera condición para sentarse con un grupo de margen de la ley debería ser que cesara toda actividad criminal de parte de ese grupo. Y nos van a decir la misma respuesta de siempre, la extorsión a la que nos someten, que es mejor el ELN dando discurso acá en el Congreso que bala allá en los campos colombianos. Yo sí prefiero al ELN en la cárcel que aquí en el Congreso, para que quede muy claro. Esa incertidumbre sobre la negociación va a tener varios puntos. Primero, pues la desconfianza de la ciudadanía en el proceso, y ustedes ya vieron cuáles fueron los resultados de la división del país durante la negociación con el proceso de las FARC. El país nunca había estado tan dividido como resultó en ese proceso, pésimo proceso con las FARC, y eso llenó de desconfianza a la ciudadanía. Y hoy estamos viendo la repercusión, y seguirá por muchísimos más años esa división del país, de cuenta de esa mala campaña del gobierno para dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Y unos costos económicos eternos que, repito, nos cuestan mucho esos negociadores, y felices ellos recibirán 30, 10, 20, 30, 40 millones de pesos mensuales en contratos por parte del Estado que pagamos los colombianos en esas contrataciones directas de Fondepaz. Pero voy más allá. La oficina del Alto Comisionado dice que no había plata de los colombianos, que eso va a ser financiado con apoyo internacional, con cooperación internacional. Pues yo simplemente reviso uno de los contratos que dice gasto de viaje ELN, 170 millones de pesos, eso es del año pasado. Ya hoy existen gastos del ELN que estamos pagando, de ese proceso del ELN, quién sabe cuántos más escondidos, sin contar el costo de los negociadores, sin contar la estadía de los negociadores, y veremos cuántos más posteriormente que se hagan a través de Fondepaz, que hoy nos están escondiendo en este gobierno. Pero ahí hay una gran cantidad de gastos. ¿Qué es lo que digo? En 2017 no hay contratación de Fondepaz. A mí me parece supremamente preocupante, porque este gobierno alardea mucho sobre transparencia, y cada vez que hay un pequeño escándalo de algún costo, lo primero que hacen es esconder los contratos. Y repito, reitero, en este 2017 no se ha publicado un solo centavo de contratos de Fondepaz, contratación directa pagada por los impuestos de los colombianos. Y los temas de la negociación, los 5 temas, muy sencillos. Lo primero, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Bueno, entonces paz, democracia para la paz, la participación en política. Yo quiero que los colombianos sean testigos de lo que se viene. Pues ya no tranquilos con los 26 cruces que se dieron a las FARC, va a haber muchas más para el ELN. ¿Cuántas van a ser las curules para el ELN? Eso es algo que los colombianos tenemos que saber. ¿Y en qué condiciones? ¿Se da la misma impunidad? Si los miembros del ELN que tienen delitos de lesa humanidad van a poder ser parte del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Transformaciones para la paz. Yo no sé si ya no fue suficiente también con lo que las FARC definieron que deberían ser las transformaciones para Colombia. Hicieron lo que les dio la gana, con el agro, con la democracia, con el tema del narcotráfico, todo ello
con la complacencia del gobierno nacional. ¿Qué más transformaciones vamos a esperar los colombianos después de cuenta del ELN? Las víctimas, como siempre se habla de víctimas, y ya vemos el conejo que le van a hacer las FARC a través de testaferros, a través de ocultamiento de bienes en el extranjero, una gran cantidad de temas, de la no obligación de entregarle a los colombianos el listado de bienes, como se pretende en muchos de los decretos que el gobierno hizo en mayo. Pero las víctimas van a ser otro conejo, y hay una gran víctima que termina siempre pasándose por alto, que es el medio ambiente. El ELN sí que ha sido criminal contra el medio ambiente y no se le obliga a un solo centavo de reparación con la gran cantidad de atentados que hizo contra los oleoductos colombianos. Y el fin de conflicto, vamos a ver entonces cuál va a ser las nuevas normas sobre bloque de constitucionalidad, las nuevas normas sobre justicia especial que van a tener el ELN, las nuevas normas sobre la impunidad al narcotráfico, las curules, etcétera. Veremos ese mismo debate una y otra vez en la mesa de negociación con el ELN. Ya no fue entonces suficiente para este gobierno con lo que le entregaban a las FARC. Y si uno hace una pregunta que le hicimos al alto comisionado sobre cuál era el estatus con el que entraba el ELN a la negociación, me dijo que era un grupo armado al margen de la ley, es aquel que bajo la dirección de un mando responsable ejerce sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Entonces le dije que me mostrara, por favor, que me dijera cuál ha sido. Dos minutos, senador Ramos, para que haga. Muchas gracias, presidente, por ese tiempo. Dije que le pregunté que cuál era el control territorial que tenía el ELN, porque yo recuerdo realmente del año 2010 que el ELN vivía prácticamente en Venezuela. Si me hubiera dicho que era de Venezuela, le hubiera creído. Pues el Ministerio de Defensa jamás me respondió cuáles eran las actividades militares sostenidas y concertadas del ELN. Y estas son preguntas que le he hecho reiteradamente desde finales del año pasado, y nunca me respondió cuáles eran los lugares del territorio nacional en que el ELN había ejercido control territorial. Y por último, veamos los delitos que van a ser premiados por el ELN. Esto es toda la historia, esto es fuente de la Fiscalía General de la Nación. 10.176 homicidios, esto es con corte al 31 de diciembre de 2016, 3.809 casos de desplazamiento forzado, 1.339 secuestros, 284 menores reclutados, 284 actos de terrorismo. Aquí está discriminado por departamento. Lo importante, ya para cerrar, señor presidente, es que mientras tanto el cumbre del terrorismo, ahí los vemos muy contentos al ELN y los próximos compañeros aquí en este Congreso de las FARC, todos posando como grandes dirigentes políticos. Este es un agujero negro que tiene que responder este gobierno. La negociación con el ELN, un grupo que estaba prácticamente desaparecido del mapa. Senador, 30 segundos, sí, tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto Castilla, posterior a la intervención del senador Ramos. Un grupo al margen de la ley que había desaparecido del mapa colombiano se vuelve a legitimar o impone las condiciones, y quién sabe qué más tendremos que terminar los colombianos pagando en institucionalidad, en términos económicos y sobre todo en credibilidad de una democracia que cada vez está más frágil de cuenta de las negociaciones con grupos al margen de la ley, y que después terminemos pagando los colombianos cuando muchos más grupos terminen delinquiendo y pidiendo esa misma cantidad de prebendas. Muchas gracias.